Estamos de vuelta en Expertos del Deporte para entrar al segmento internacional, sin antes seguirle haciendo a usted la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook estamos como Expertos del Deporte, en Twitter estamos como @edeportesgt y también usted nos encuentra en YouTube, donde colgamos nuestros programas, colgamos también toda la información que nosotros preparamos para usted. YouTube estamos como Expertos del Deporte. Ahora hablamos nosotros de este resumen internacional, en donde hablamos de la NFL y también ahora iniciamos a seguir los pasos de la NBA, que está disputando el torneo. En la NFL los Carolina Panthers buscarán una vez más seguir ampliando esa racha de victorias consecutivas que tiene ante los Falcons que llegan ahí sabiendo que es un rival bastante fuerte. Los Broncos estarán chocando ante los Raiders y los Patriotas lo estarán haciendo ante Texas. Patriotas, que era otro de los equipos que venía con buen paso, finalmente le dieron un hasta aquí, y aquí ha venido en un sube y baja, porque en algunos encuentros ha logrado victoria, en otros no lo ha logrado, y ellos buscarán la semana pasada, en la semana número 13, sí consiguieron la victoria. En esta semana número 14 buscarán hacer totalmente lo mismo. En la NBA se disputaron varios duelos el pasado jueves, en la que nosotros resaltamos los 76ers ganaron 100-99 a los Nets, y este resultado llama la atención. ¿Por qué? Porque los Nets han conseguido tan solo una victoria y 22 derrotas. Es una racha que no es nada buena, no le deja nada bueno a los Nets. Y otra, los Bulls le ganaron a los Clippers, y los Thunders se lograron imponer ante los Hicks. Entonces nosotros acá nos vamos a ver esta nota donde le preparamos ahí los resultados y la previa de lo que será la semana 14 de la NFL. La semana 14 de la temporada regular de la NFL arrancó este jueves con el encuentro entre los Cardinals, que recibieron en casa a los Minnesota Vikings, propinándoles una nueva derrota tras vencerlos 23-20, llegando así a marca de 11-2, dejando a los Vikings con racha de 8-5. Las acciones continuarán este domingo, donde destacan los encuentros de los Cincinnati Bengals, que reciben en casa a los Pittsburgh Steelers, que buscan acercarse a los Bengals en el primer lugar de la Conferencia Norte de la Americana. Por su parte, los Carolina Panthers, único invicto del campeonato, recibirán la visita de los Atlanta Falcons, en busca de mantener el paso perfecto y el liderato de la Conferencia Sur de la Nacional. Los Denver Broncos tratarán de seguir cosechando triunfos cuando de local reciban a los Raiders de Oakland, en busca de seguir al frente de la Conferencia Oeste de la Americana. Finalmente, los vigentes campeones, los Patriotas de Nueva Inglaterra, tendrán que sortear una dura visita al campo de los Houston Texans, donde intentarán salir de la mala racha de 2 partidos consecutivos con derrota, para mantenerse así al frente de la división este de la Liga Americana, mientras que los Texans tratarán de arrebatar el liderato de la Sur a los Colts de Indianápolis. En la NBA, el jueves se llevaron a cabo 4 encuentros donde nuevamente los 76ers cayeron derrotados ante los Nets de Brooklyn, 100-91, que los deja en el fondo de la tabla del este con una racha de 22 derrotas con una sola victoria. Por otro lado, los Bulls de Chicago vencieron de local a los Clippers de Los Ángeles, 83-80, escalando así al quinto puesto de la conferencia. El Thunder de Oklahoma venció en casa 107-94 a los Hawks de Atlanta, conservando así la tercera posición del oeste, relegando a los Halcones a la octava casilla del este. Y finalmente los Sacramento Kings derrotaron a los Knicks de Nueva York en un cerrado duelo 99-97, en su búsqueda por salir de los últimos puestos de la Conferencia del Oeste. Aquí usted vio los detalles de estas disciplinas deportivas. De mi parte, Herbert de la Rosa, un enorme gusto haber estado con ustedes compartiendo un programa más acá por la pantalla de Canal 33. Y recuerde, un servidor, Herbert de la Rosa, toda la vida va a estar ahí atrás del deporte para llevárselo usted aquí en Expertos del Deporte. Vámonos del otro lado del set, porque hay mucha información de Champions League y también de otras ligas internacionales que tendrán acción este fin de semana. Gracias, mi querido Herbert, por toda esa información, muy detallado ya, muy empapado de la NFL y la NBA. Ya se puso la mochila. Ya se quiere ir también, no, todavía falta, así que nos espere que terminemos el programa, así nos vamos todos juntos. Y nosotros tenemos que hablar de lo internacional y vamos a hablar específicamente de la Champions League. No resultados, sino cómo quedaron ya los bombos, tanto el bombo 1 como el bombo 2. Hubo sorpresas, variantes se metieron, algunos quedaron fuera. Tocábamos el caso del Chelsea con el Porto, que lo deja fuera. Que el Chelsea podía haber quedado fuera, porque ahí y lo dijimos, el que perdía se iba a ir de la Champions, porque el Dinamo de Kiev tenía una
visita, digamos, fácil al recibir al Maccabi Tel Aviv. Que le iba Entonces, a ganar y le ganó. le iba a ganar, le ganó, y la sorpresa fue que se metió. Cuando ahí estaba presupuestado que el Chelsea y el Porto entraran, entró el Dinamo de Entró el Kiev. Dinamo de Kiev. Otro que tenía que ganar para meterse fue el Arsenal. Sí. Y le fue a ganar al Olympiacos. Eso es movimiento sobre los últimos partidos. Exacto. Y que dejan bien posicionados algunos y algunos se quedan con la boca abierta. Tal es el caso del Bayer Leverkusen. Sí, y sobre todo que, hablando de los equipos ingleses rápidamente, parecía ser una Champions donde los equipos ingleses le iba a ir mal, porque ya el martes habían sido eliminados el United. Sí. El City ya estaba clasificado, pero en esa jornada podía quedar eliminado el Arsenal y podía quedar eliminado el Chelsea. Entonces iba a ser solo uno y al final terminaron siendo 3 de los 4. Se metieron al final. Mientras que igual en España se metieron 3 de los 4, solo el Sevilla quedó fuera, pasó el Atlético, el Madrid y el Barça. Estaba tomando algunas notas del partido del Leverkusen, estuvo a punto en el final de ganar ese partido, y si hubiese metido hubiese complicado, porque la Roma al final de cuentas no pudo con el Bate. 0-0 con el y de local en el Olímpico. La Roma está viniendo a la baja en la liga. Yo creo que ya llegó al pico y ahorita ya viene un poco en bajada. Empiezan a bajar. Yo creo que la Roma es uno de los rivales más accesibles que le pueden tocar a cualquier club en la siguiente fase, porque creo que no va a dar mucha pelea. Pero ¿qué te parece si repasamos los bombos? Así es, en el bombo 1, el Real Madrid, el Wolfsburgo, Atlético de Madrid, ¿quién más? El Manchester City, el Barcelona, el Bayern de Múnich, Chelsea y el Zenit de San Petersburgo. Así que es. fue el único invicto. Ese fue el Lucy, el Sí. que... No, perdió. Perdió un partido, ¿no? Sí, perdió al final, perdió con el Gent. Por eso El se Gent, metió el sí. Gent, exactamente, perdón. El famoso Gent, Ajá. exactamente. Creo que por eso- aflojó, fue con la bueno, banca. pero ya tenía casi Sí. el paso perfecto. Sí, ya no iba a variar mucho. En el grupo, o en el bombo 2, mejor dicho, está el PSG, el PSV, el Benfica, la Juve. La Roma, el Arsenal, el Dinamo de Kiev y el Gent que mencionábamos. Así que solo rapidito, antes de ir a la nota, las salvedades de que no se pueden enfrentar equipos del mismo país. Así es. Ni del mismo grupo. Así que esas son las únicas reglas. observaciones, las únicas reglas. Y de ahí, todos contra todos, te puede salir un Barcelona-Arsenal, un Barcelona-PSG, un Real Madrid-Juventus. ¿Qué te parece? O sea que se avecinan buenos partidos en la siguiente fase a partir de enero. El lunes es el sorteo. Así es, aquí está la nota. El pasado martes se disputó la sexta jornada de la fase de grupos que definiría a los clasificados a 16avos de final en la UEFA Champions League. Los resultados que más resaltan es la victoria del Paris Saint-Germain, que aseguró su pase tras derrotar al Shakhtar 2-0. El Real Madrid por su parte no dejó que lo sorprendieran y propinó una goleada de 8-0 al Malmo con un póker de Cristiano Ronaldo y un hat-trick de Karim Benzema. El Wolfsburgo por su parte consiguió la victoria 3-2 sobre el Manchester United, resultado en el que el Man U quedaría eliminado luego de la victoria del PSV 2-1 sobre el CSKA de Moscú. Ya para el día miércoles la jornada reanudaría con la visita del Barcelona al estadio del Bayer Leverkusen, que tenía que conseguir un buen resultado a espera de que la Roma no consiguiera una victoria, pero las cosas no fueron así, ya que Leverkusen logró el empate a un gol ante el FC Barcelona y la Roma conseguiría un punto luego de empatar ante el Bate Borisov, resultado que bastó para que Leverkusen quedara eliminado y la Roma lograra colarse a siguiente ronda. En el grupo F, el Arsenal y el Dinamo Zagreb se peleaban la clasificación, pero ante la sorpresiva derrota a domicilio que propinó el Arsenal de 3-0 al Olympique, alcanzó su clasificación. En el grupo B, el Chelsea aseguró el liderato de su grupo tras ganar 2-0 al Porto, resultado que dejó eliminado a los porteños tras la victoria del Dinamo Kiev de 1-0 sobre el Maccabi. El sorteo para definir la llave de 16avos de final se llevarán a cabo el próximo lunes a las 5 de la mañana, horario guatemalteco. Y tenemos que tocar el tema también del resumen, mejor dicho, o las previas que se vienen de los partidos internacionales en sus respectivas ligas. ¿Qué te parece si arrancamos con la Liga BBVA? Así es, en la Liga BBVA el sábado, el partido más relevante del sábado, Barcelona recibe en el Camp Nou al Deportivo La Coruña. Nos trasladamos al domingo, el Atlético de Madrid recibiendo el Athletic Club y el Villarreal versus Real Madrid. Dura visita del Real Madrid. Dura visita del Real, a como andan. Sí. Yo pienso que por ahí un tropiezo. Sigue tropezando Barcelona y puede ser que el Madrid, aunque el Atlético pues lo tiene en casa. Sí. Puede sacar esa ventaja. El Madrid tiene que seguir sumando y esperar ese tropiezo del Barcelona. Pero es duro visitar siempre el Madrigal de Villarreal. Totalmente. Nos pasamos a la Serie A, donde ya el Udinese va a recibir al Inter de Milán el sábado. El Inter es el líder en busca de seguir ahí con el liderato.
Napoli-Roma, Napoli que es tercero, Roma que es cuarto, Partidazo. Pero y se viene. Y se viene Juve-Fiore, segundo y quinto. O sea, aquí van a jugar entre sí segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Esa es la jornada. Y todos dependen de un tropiezo del Inter para que cualquiera que gane en esos partidos dé el salto y ojalá mi Roma pues otra vez se reivindique ahí. Pasamos a la Liga, a la Premier League. Pasamos a la Premier League, donde, bueno, ojalá, esperemos que se reivindique y que siga sumando y que escale en esa posición. Exacto. El equipo de Luigi, que es la Roma. En la Premier League, pues tenemos al Manchester City contra el Swansea City. Este es un partido el día sábado, al igual que el Bournemouth versus el Manchester United. Eso todo el día sábado en la Premier League. Exactamente. Y el día domingo, pues el Aston Villa va a recibir al Arsenal que busca, ahí está segundo. Es el líder. Es líder. No, perdón, es el Leicester. El líder viene a continuación. El lunes van a jugar Leicester City y el Chelsea. ¿Qué pasa? ¿El Leicester sigue de líder o es el mejor momento para reivindicarse el Chelsea de visita? Dura visita. Pues tiene dura visita el Chelsea, pero creo que ese es el punto de inflexión ahorita del Leicester de poder seguir en la tabla y poder hundir un poquito más de lo que está ya el Chelsea. Saltamos a la Bundesliga, donde hay dos partidos relevantes, empezando el día sábado el Bayern Múnich recibiendo al Ingolstadt 0-4 y el domingo el Dortmund recibiendo al Eintracht. Esto es en la Bundesliga. Así es, y pasamos finalmente, ahí sí que finalmente, porque es final, así es. El partido de ida de Tigres y Pumas, Partidazo, 3-0 el Universitario en el Volcán. André Pierre Guignac, Javier Aquino y Rafael Sobiel le dieron la victoria 3-0 a Pumas. Difícil ya para CU. Muy difícil para CU, por lo que se vio, muchos errores, penales. Sí. Era penal, obviamente, sí. Un atropello y se fueron encima los de Pumas, pero creo que el momento que están pasando ciertos jugadores del Tigre como Gignac, sí, ese es un francés increíble, cayó en esa liga. Un Tigre hasta donde llegó en la Libertadores esta vez. Exacto. Hasta la final con River. Y aparte que te arrastra marcas, es encarador, mete, pelea. Sí. Y pues ahí va y es goleador. Entonces, 3-0 van a ir con esta ventaja. Pienso que puede ganar Pumas, pero no le va a alcanzar. Sí, yo también pienso que puede ganar Pumas. Yo le he puesto un 2-0 a las 8:30 hora local, hora de México, en el estadio CU, en la ciudad universitaria. Y el gol lo hace André Pierre Gignac. Gignac. ¿Cuánto decís entonces? Yo digo que ganan 2-1. 2-1. Yo creo que 3-1 le voy a poner. ¿Te vas 3-1? Pero es campeón Tigres. Por supuesto. Sí. Tigres es el campeón. Ahí está. Pero aquí tenemos toda la nota y la actualidad del deporte, del fútbol internacional en sus diferentes ligas. Este fin de semana la Liga BBVA de España verá acción, siendo los encuentros que más resaltan el cruce entre el actual líder FC Barcelona, que recibirá la visita del Deportivo el próximo sábado. Ya para el día domingo el Atlético de Madrid buscará mantener el subliderato de la tabla y enfrentará al Athletic Club de Bilbao, mientras que el submarino amarillo del Villarreal enfrentará al Real Madrid, que buscará arrebatar el subliderato al cuadro colchonero. En la Serie A de Italia el próximo sábado el Udinese enfrentará al actual líder de la tabla, Inter de Milán. Ya para el día domingo el Napoli recibe a un herido Roma, que no ha pasado sus mejores momentos en la liga, y la Juventus por su lado enfrentará a la Fiorentina, que buscará mantenerse en los primeros lugares de la tabla. En Inglaterra la Premier League continuará con su participación, iniciando con el encuentro del día sábado entre el Manchester City, que recibe al Swansea City. El Bournemouth le hará los honores al Manchester United. Ya para el día domingo el Arsenal hará la visita al Aston Villa, y el actual líder Leicester City por su lado buscará la victoria cuando enfrente al Chelsea. En la Bundesliga el Bayern Múnich enfrentará al Ingolstadt y el Borussia Dortmund disputará el duelo entre el Eintracht Frankfurt. En la Liga MX se disputó el juego de ida de la gran final entre la escuadra de Tigres y Pumas, siendo Tigres quien dio el primer golpe de autoridad, venciendo a Pumas 3-0, con anotaciones de André Guignac, Javier Aquino y Rafael Sobis. El juego de vuelta se estará disputando el próximo domingo a las 8:30 de la noche en CU. Hemos llegado al final de su programa Expertos del Deporte a través de Canal 33 de Tigo Star. Nosotros pues siempre con esa risa de oreja a oreja, porque nos gusta llevarle toda esa información. Los tres obviamente, ya Herbert pues agarró su maleta y se fue, pero nosotros nos despedimos de ustedes. Nos reencontramos el día lunes a las 8:30 acá en Canal 33. Pásela bien, feliz noche, Luigi. Feliz noche, Ever, que la pases bien, buen fin de semana, todo con medida, nada de gastarse el aguinaldo, nada. No. La verdad es de que es de pasarla con familia en esta época, y la verdad es de que nosotros los esperamos pues el lunes a las 8:30 con toda la información. Ya tendremos finalistas
está. Ya la final definida, campeón en México, campeón del futsal masculino, todo se está terminando y se están terminando las ligas para entrar en el descanso, pero se viene el Mundial de Clubes, que también lo vamos a tener acá. Ya inició. Ya inició, pero se vienen los partidos más interesantes de semifinales y finales, pero todo eso se lo traeremos el próximo lunes, además de cómo quedan los octavos de Champions también. También, todo eso y más. Así que pásela bien, feliz fin de semana, Dios me los bendiga.